¿Alguna vez has pensado en lo que nos motiva al encender nuestra consola o juego favorito? ¿Cansado de mundos apocalípticos y combates sin fin? Hoy exploraremos una parte del mundo gamer que a veces pasa desapercibida. Descubriremos qué son los cozy games, su relevancia y por qué los juegos cozy no son una moda pasajera. Hola a todos, yo soy Eva y os doy la bienvenida al Rincón de los Cookie Gamers. Os invito a que os pongáis cómodos, os preparéis vuestra bebida favorita, que empezamos. Buenos días, Triple Indie. Bienvenido al Rincón de los Cookie Gamers. Buenos días, Eva. ¿Qué tal? Un placer estar aquí en tu casa, en vuestra casa y en esta nueva sección. Un placer. Sí, al final se ha hecho un poquito esperar porque creo que fuiste la primera persona a la que le comenté la idea del podcast y por fin lo hemos hecho cuadrar, así que muchísimas gracias porque sigues en el lanzamiento oficialmente, seguimos de prueba en los primeros 30 días del podcast. Perfecto. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás? Bien. Lo que te decía fuera de cámara. Un placer charlar aquí con una amiga de este hobby, de esto que nos une, que es esta pasión por los videojuegos. Y nada, bien, todo bien. Liado como siempre, pero bien, así que no me puedo quejar. Arrancando bien este 2025. Sí, nosotros vamos a hablaros hoy un poquito de quién es Triple Indie. Como ya habéis visto en las anteriores entregas, esta es una nueva sección del canal nuestro de Cozy Evix, pero la sección de los Cookie Gamers es de nuevo lanzamiento, ha empezado apenas hace un par de semanas. Y bueno, y como creadores de contenido siempre estamos buscándonos maneras de seguir animándonos a estar divulgando de este hobby que compartimos y no quería pues no hacerlo con una persona que además nos descubrió muy al principio y que comparte con nosotros, aparte de una amistad, pues afición y también el amor por Nintendo Switch, que es Marcos de Triple Indie. Estoy muy contenta de tenerte aquí y hay mucha gente que no te conoce. Entonces, antes de hablar de los Cozy Games, que es el motivo principal por el que hemos hecho este podcast, ¿nos puedes comentar un poquito quién es Triple Indie a día de hoy y un poquito los proyectos de 2025? Perfecto. Bueno, pues yo soy Marcos, al final soy la persona detrás de Triple Indie. Y bueno, pues al final Triple Indie no deja de ser un proyecto que nació hace ya pues un poquito más de 3 años en YouTube, antes en Instagram y básicamente nació en pandemia. Tenía ganas un poco de compartir pues mis compras, mis pequeñas reviews de videojuegos, sobre todo al principio de Switch. Seguimos con Switch a tope, como tú bien decías. Y bueno, al final ya en noviembre del 21 me animé con un canal, el canal de YouTube. Y ahí, pues bueno, la idea era un canal bastante amplio, pues hablar mucho de Switch, de videojuego actual, de indies, pero también coleccionismo, videojuego clásico, videojuego retro. Y bueno, con estos 3 años que han sido ya un montón de vídeos por el camino, sí, pues bueno, hemos ido un poco cambiando, evolucionando el canal, pero la idea era de siempre, al final hablar de este hobby. Y bueno, pues ese soy yo un poco, soy la persona detrás, pues eso, de Triple Indie, también tengo canal de Twitch, también tenemos pues podcast, por ejemplo, con Martic, Leyenda Pixel y tal. Y en 2025, pues bueno, seguimos un poco ahí al pie del cañón y sí que con el canal, ya lo comenté hace relativamente unas semanas en uno de mis vídeos, que el canal lo iba a enfocar todavía más si cabe en el tema de charlas, en el tema de podcast. Al final me encanta, pues eso, charlar con canales amigos, con gente afín. Y bueno, el canal sigue siendo muy variado, pero bueno, hay muchas secciones tipo podcast pues en lo que es Triple Indie. Así que nada, un poco así como presentación, creo que ya es suficiente. Bueno, yo voy a acompañarlo un poco mostrando en pantalla ahora para toda la gente que nos esté viendo, porque aunque luego esto también se va a poder subir en iVoox y otras plataformas de podcasting, os voy a poner aquí en los enlaces en las descripciones de todas las plataformas lo que estoy viendo en pantalla, que es el canal de Triple Indie de YouTube, ya que bueno, este igual es el centro donde podéis encontrar un poquito más de sus actividades, pero como él dice, también está activo en otras redes sociales y nada, también os lo pondremos, aunque aquí lo tiene muy bien linkada. Quería enseñaros un poquito cómo es su canal, porque como ha dicho Triple Marcos, nosotros lo conocimos en 2023, fue 2023 que nosotros abrimos nuestro canal, Marcos, y me acuerdo que nosotros empezamos en un febrero y te conocimos, o al menos hicimos una colaboración en mayo 2023, o sea, justo recién salidos. Y desde entonces, pues parece que haya llovido mucho, pero en realidad no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Bueno, no ha pasado igual mucho tiempo, pero sí que han pasado muchos vídeos por el camino y bueno, y muchas quedadas y sí, hemos ido cambiando, pero sí, al final es poco tiempo realmente, es poco tiempo. Sí, como podéis ver aquí un poquito, Marcos, aparte de divulgar de videojuegos y de encantarle Nintendo Switch, bueno, con el nombre también ha sido un gran bautizo. Creo que en tu caso
caso hay mucho amor a los juegos indie o a los que no son triple A. Y yo creo que es algo que también hace que tus audiencias pues hayan un poco diversificado entre coleccionismo, que eres muy ahora y siempre, pero ahora le has dado un acelerón a tu parte más coleccionista de retro. Pero luego la parte de Switch y la parte de indie, yo creo que estas tres como pilares en tu canal han sido para mí de gran consumo y gran aprendizaje. Pues muchas gracias, Eva. Sí, ahora mismo los compis, tanto Marcos como otros compañeros, han hecho un podcast que se llama Leyenda Pixels. ¿Es así? Pixels, correcto. Sí, Leyenda Pixels, y que normalmente los encontraréis o cada semana o cada 15 días. No, cada 15 días los viernes, que vamos intercalando entre mi canal y el de Martix, y luego también tenemos el propio canal de YouTube donde vamos a ir subiendo los episodios completos. Sí, bueno, yo os quería hacer un poco de introducción porque, como ya sabéis, a mí me encantan los juegos, los videojuegos. Empecé hace muy tarde, hace apenas 5 años a jugar. Ahora tengo 41 y empecé a mis 36. Y justo se dieron unas casuísticas que fueron que empecé a jugar antes de pandemia, en una época en la que Animal Crossing justo salía, la Switch llegaba a su máximo esplendor o empezaba a despuntar de manera acelerada. Y los Cozy Games fue un tipo de juego o de comunidad que me arropó muchísimo, pero aquí en España me di cuenta que no había tantísimo conocimiento ni comunidad para ello, así que qué mejor que traer a gente que lleva mucho tiempo hablando y disfrutando de coleccionismo y de videojuegos para hablar y saber un poco qué opinan de los Cozy Games. Perfecto. Así que vamos a ahondar un poco la charla en la parte más cookie de Triple Indie, que creo que esa parte de Cozy Games y Cookie no hay sección en tu canal por ahora. No, como tal, ¿no? Pues sí, siempre está bien abrir nuevas vías. Evidentemente la experta en Cozy Games eres tú, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, yo estoy encantado de aprender, de seguir aprendiendo, que creo que es un poco la gracia, ¿eh? Seguir aprendiendo de este hobby, de este mundillo que es muy, muy amplio. Es muy, sí. muy amplio. Pues vamos a ver un poquito la parte más gamer de Triple Indie. Entonces vamos a ir un poquito al pasado. Triple, ¿nos podías comentar un poquito? Ya lo has comentado en muchas entrevistas y directos, pero bueno, para la gente que nos escucha hoy, ¿cómo era tu relación con los videojuegos en la infancia? ¿Qué tipo de gamer eras? Bueno, lo he comentado varias veces, pero evidentemente hay que volver a comentarlo. Creo que los inicios son importantes. Mi primera consola como tal fue una Super Nintendo en cuanto a sobremesa, una Game Boy en cuanto a portátil. Más o menos coincidieron en el tiempo, pocos meses de diferencia entre una y otra. A veces me baila si llegó una antes o llegó una después, pero bueno, para poner en contexto, Super Nintendo, Game Boy. Y bueno, pues en ese momento, evidentemente, yo sí que tenía mis primos son algo mayores que yo, y ahí sí que yo ya tenía pues ese acercamiento con los videojuegos, de verlos a ellos jugar, y claro, de muy niño, mi primo, sobre todo el mayor, me saca como 7-8 años, claro, 7-8 años en aquella época, con los videojuegos era mucha diferencia de edad. Pero bueno, mis primeros recuerdos, pues eso, Super Nintendo, Game Boy y juegos muy plataformeros, y hasta el día de hoy, ya a puntito de cumplir los 40, que me quedan unos meses, ha sido mi género predilecto. Y yo creo que mi hilo conductor en cuanto a la parte más jugable dentro de los videojuegos. Mecánicas asociadas a las plataformas, luego todo está evolucionado. Yo en mi caso siempre hablo mucho de los Metroidvanias, pero no dejan de ser al final pues títulos con mucha peso en el plataformas, en la acción. Sí. Así que mis primeros recuerdos, pues eso, Super Nintendo, Game Boy y sobre todo asociado a muchos títulos de corte muy, muy plataformero. Y en aquel entonces, aunque ya sabemos que la disposición económica y los lanzamientos eran completamente otra odisea y otra realidad a la de ahora, en aquel momento, ¿en qué te basabas para escoger un videojuego o pedir un videojuego? Pues claro, es que no tiene nada que ver con la época actual. En la época actual estamos en una época que, bueno, para bien y para mal, pero tenemos una cantidad de información impresionante. Entonces, en aquella época no era así. Entonces, pues muchas veces podía venir directamente de que si un juego lo tenían mis primos mayores, que para mí eran un poco referentes, pues era una opción, ¿no? Una opción de pedir el siguiente juego para el cumple, para los Reyes, para lo que fuera. Las revistas, yo sí que siempre me ha gustado mucho leer en general, y las revistas pues también me acompañaban, y también era interesante pues ver los análisis de las propias revistas, si tenían buena nota y el juego te encajaba, pues bien. O incluso la propia portada. La propia portada era un reclamo súper importante en la época. La portada, la contraportada, y ahí venga, y te lo traías para casa.
Yo sí, mira, esta anécdota no sé si la he contado, pero la voy a contar. Venga, cuéntame una primicia aquí. Yo soy muy fan por mi padre, de lo que es el universo Tintín. A mí siempre me han encantado, pues, sobre todo el cómic europeo. Y mi padre era fanático desde pequeñito de Tintín. Y bueno, yo recuerdo que en La Vanguardia se hacía una colección de VHS con toda la saga de Tintín en VHS. Claro, yo ahí tendría, pues, con 7, 8 años ya empecé a consumir muchísimo Tintín. Asterix también, pero sobre todo Tintín. Y claro, yo me acuerdo que ya era muy fanático de Tintín, lo sigo siendo a día de hoy. Y recuerdo, pues ya teniendo la Super Nintendo en casa y tal, yo tenía pues mis 4 o 5 juegos y tocaba pues unas navidades de escoger el juego, ¿no? Y yo quería el Tintín en el Tíbet. Era un juego súper complicado. No digo que sea un mal juego, pero tampoco es ninguna maravilla dentro de lo que podías elegir en Super Nintendo. Pero bueno, al final escogí el Tintín en el Tíbet. Y era un juego para mí muy difícil, muy, muy complicado. Y yo recuerdo que cuando ya, pues bueno, me cayó ese regalo, ese Tintín en el Tíbet de Super Nintendo, y era tan difícil que acabé muy frustrado. Y a partir de ese momento sí que me pensé mucho escoger bien el siguiente juego que iba a pedir como regalo, como tal, porque yo me acuerdo que ese juego, sí, era de Tintín, lo que queráis, pero era muy difícil y me frustró una barbaridad, una barbaridad. Sí, pues me lo pones perfecto para la temática de los cozy games y las preguntas que te estoy haciendo. ¡Qué bueno eres! ¿Cómo me ayudas? Así que te lo agradezco mucho, pero en realidad me hace reflexionar muchísimo porque has hablado sobre la frustración y sobre cómo tú te informabas o te opinabas antes de jugar a un videojuego. E incluso lo de las portadas, ¿no? Creo que es un patrón que mucha gente pues se veía con las mismas circunstancias, y lo de las portadas lo hemos oído en innumerables veces, como a veces discernía un poco de la realidad de los juegos. Totalmente. Pero quería preguntarte, a día de hoy, esa manera que tienes de escoger juegos, yo un poco sé la pregunta, ahí la respuesta, ¿no? Tengo mi opinión, pero ¿crees que has cambiado mucho en la manera que tienes ahora de escoger los juegos? Sí, totalmente, pero es que también es que es normal que hayamos cambiado, porque solamente por la cantidad de información que hay disponible y encima de forma tan accesible, a día de hoy no te digo que haya gente que, incluso yo en algún momento puedo comprar algún juego porque me llama la portada, pero claro, tienes que sumarle muchas más variables. A día de hoy, por suerte, en ese sentido sí que lo veo como positivo, a la hora de escoger un juego no hay excusas, tienes una cantidad de información a tu alcance increíble. Luego, evidentemente, a la hora de escoger un juego u otro, aquí también entran muchas variables. La parte jugador, la parte coleccionista, lo de siempre, ¿no? Hay juegos que igual adquiero desde un punto de vista más coleccionista, otros desde un punto de vista más jugable. Yo qué sé, si nos vamos a diferentes versiones, pues igual a nivel de rendimiento, dice, oye, si este juego lo quiero para jugar, lo pillo en Switch o lo pillo en Play 5 y igual rinde un poquito mejor. Hay muchas variables. Pero lo que es cierto es que hay mucha información y eso ayuda. A día de hoy, nosotros mismos como creadores muchas veces facilitamos ese trabajo a la gente, ¿no? Que nos ve. Totalmente. En ese sentido tenemos información al alcance de un clic, Y yo sigo viéndote analizando muchísimo los videojuegos, eres un gran fan de los rankings y las opiniones de los usuarios, y eso lo has comentado muchísimas veces. Es más, me encanta cuando haces tus propios rankings, pero siempre a veces nos has dado hasta series de juegos que han sido mejor valorados por la prensa o por las comunidades, y yo creo que al final esa parte analítica no ha cambiado de ese niño de entonces que se informaba con las revistas, y no todo el mundo lo hace. Sí, por cierto. No ha cambiado, y luego también, a ver, yo creo que va un poco con la profesión. Al final soy ingeniero, el Excel, como digo siempre, es mi herramienta que vamos, en mi trabajo pues me acompaña muchísimo, y luego lo he trasladado un poquito pues al hobby, a hacer mis listas. Soy un friki de las listas, lo digo con orgullo, y sí, me gusta la parte analítica, me gusta el tema de los rankings, de Metacritic, de otras páginas similares, me gusta, lo veo una herramienta interesante, sí. Vamos a hilarlo con los casual games y los cozy games, pero voy a hacerte una pregunta bastante amplia bueno, a propósito. Y es, desde que empezaste a jugar hasta ahora, ¿cómo crees que han evolucionado los videojuegos en general? Pues han evolucionado muchísimo, y como bien dices, Eva, es una pregunta muy amplia que yo creo que se le puede dar cabida a múltiples respuestas. A ver, yo creo que ha habido grandes puntos de inflexión en la historia de los videojuegos. Creo que uno viene sobre todo con PlayStation 1, que ahí ya el videojuego pues cambia para que se acerque mucho más a un público adulto, donde las historias narrativas son más importantes. Entonces creo que hay como diferentes puntos de inflexión, pero sí, han evolucionado mucho. A día de hoy la industria está muy, muy madura. Yo creo que en la época 8, 16 bits, incluso 32, pero sobre todo 8 y 16, los juegos, su core principal era la jugabilidad.
¿vale? Ujú, Y ahí sí, dentro de la jugabilidad puede haber diferentes dificultades, diferentes estilos, pero creo que la jugabilidad era como el epicentro de esas propuestas 8-16 bits. Y sí. a día de hoy, bueno, pues sí que sigue habiendo propuestas donde la jugabilidad es el centro de todo, pero hay otras propuestas donde el arte es el centro de todo, hay otras propuestas donde la narrativa, la historia, claro, es que el abanico a día de hoy es muy, muy amplio. Entonces creo que ha evolucionado una barbaridad. Creo que los videojuegos antes eran más videojuegos en el sentido de su definición Core, más sí. inicial, ¿no? Pues Y más core, ¿no? Lo sí, que significa jugabilidad y jugar. diversión, sí, correcto, sí. Y a día de hoy sigue habiendo ese tipo de propuestas, pero hay muchas más. Entonces ha cambiado mucho, 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 mucho. Sí, estoy completamente de acuerdo y mucha gente se abruma por el backlog de juegos que tiene porque dicen estamos comprando o salen más de los que puedo jugar y a mí lo que me pasa escuchando y conociendo cada vez más este mundo increíble donde yo he pegado un salto hace muy poquito, es que miro para atrás y pienso, madre mía, la de épocas y generaciones que no viví, pero por suerte pues ahora se pueden volver a traer a medida de que nada, tenemos Sí. emuladores y remakes, pero sí que es cierto que esas épocas también tuvieron sus puntos de luz y también es bonito ver cómo han evolucionado. Yo me siento muy agradecida de que ahora, por ejemplo, la jugabilidad no sea la parte central, porque yo ahí hubiera igual acabado menos enamorada de lo que estoy ahora de la industria. Sí, y luego también cada uno tiene su momento y tú que al final lo que siempre cuentan, ¿no? Te has enganchado de lleno pues hace 5 o 6 años, bueno, pues tú has vivido de lleno desde tu inicio, una industria distinta. Sí. Pero bueno, al final yo creo que todas las épocas son buenas y cada uno pues las hace suyas, está claro. Sí, y yo quería preguntarte sobre los cozy games y casual games, así que vamos a ahondar un poquito más en materia. Venga. Casual games, ¿cómo crees que han cambiado a lo largo del tiempo? ¿Recuerdas en aquellas épocas más anteriores o a lo largo de todas las plataformas y etapas que me estás contando? ¿Cómo crees que se identificaban o si nos puedes dar un poquito de tour de cómo tú veías los casual games y a día de hoy? ¿Cómo los ves o cómo se expresan para ti? A ver, yo creo que a día de hoy sí que están como muy claramente identificados, ¿no? A día de hoy, pues la industria es más grande y por tanto, pues entiendo que quiere representar a más públicos diferentes o a más targets diferentes. En la época, pues, yo qué sé, de los 90, 16 bits, 8 bits, claro, era muy diferente. Es que incluso esos términos que a día de hoy ya están muy aceptados, en aquella época, casual game, yo recuerdo que el concepto casual game viene más con la Nintendo Wii. Y Nintendo Ujú. Wii es un sistema muy moderno con respecto a Super Nintendo, Nintendo Mega Drive, Master System. Sí, Entonces, en aquella época, a ver, sí que ha habido saltos, porque la dificultad que había por norma en los 8 bits se suavizó bastante con la transición a los 16 bits y también era un sí, reflejo de que la industria pues iba creciendo. Pero claro, si comparamos la dificultad media de los 16 bits con la dificultad media a día de hoy, no tiene nada que ver. En aquel momento, en aquel contexto, los juegos eran más cortos y por tanto las dificultades por norma solían ser superiores, pues para que el juego pues tuviera una duración adecuada al desembolso que hacían los padres con sus hijos a la hora de comprar esos juegos. Entonces, sí, claro, el contexto es súper diferente. Sí que había total. casual game. Yo siempre pongo un ejemplo. Creo que Kirby en la época, dentro del género predilecto que eran las plataformas, era ese concepto más casual, ¿no? Que se alejaba pues de la gran mayoría de plataformas que por norma eran retantes y un Kirby era muy accesible a todos los niveles. Creo que Kirby en aquella época encaja muy bien, que supongo que ahora hablaremos un poco de definiciones y tal, de lo Sí, que podía ser un cozy game / casual game, porque era personaje adorable, estilo artístico, colores escogidos, una jugabilidad muy accesible de primer momento, una dificultad en aquella época muy baja comparado con la media. Bueno, sí que había ejemplos, a día de hoy hay muchos más, claro está. sí, vamos a tocar un poquito en recomendaciones. Yo creo que uno de los objetivos del podcast es que, bueno, nosotros como creadores de contenido es siempre descubrir juegos y siempre recomendar juegos para que nunca se nos quiten las ganas de jugar. Hay mucha gente que no está tan encima de todos los lanzamientos actuales, pero en el retro, por ejemplo, hay mucho desconocimiento en gente como yo. Y esperemos que de la gente joven no se pierdan esas ganas. Entonces, si tuvieras que recomendar algún juego más casual o cozy de plataformas anteriores a PlayStation 4 y Switch, ¿te viene a la idea algún juego que no igual tuviera el tag de cozy, pero sí que consideras que fuera casual, la parte del Kirby? Igual en alguna plataforma que le tengas más amor.
A ver, Kirby creo que es un muy buen ejemplo dentro del género de plataformas, por lo que digo, porque creo que lo comparamos, yo que sé, el Kirby con los Donkey Kong Country de Super Nintendo. Los Donkey Kong Country eran juegos bastante retantes. Ujú. Entonces creo que Kirby encaja muy bien a todos los niveles. Luego también hay un juego que, aunque no sea del género de plataformas, sí que es un género que a ti te gusta mucho, mucho, mucho. Y yo creo que, bueno, por un poco lo que he leído antes artículos de Cosi, lo cogen como muy referente para esos juegos iniciales, cuando el término no existía, pero Sí. sí que el concepto estaba ahí. Y es Harvest Moon. Al final, Harvest Moon creo Ah, que en la época ya pues fue como un predecesor de lo que a día de hoy conocemos como Cozy Games. Claro, que Cozy Games, al final el término es muy amplio y puede dar cabida a un montón de géneros. Pero sí que es cierto que en la actualidad, y tú lo sabes mucho mejor que yo, juegos de granja gestión se asocian muchas veces con el tema de Cozy Games. Y creo que Harvest 100%. Moon es un referente clarísimo, 100%. Vienes con los deberes hechos, ¿eh? Tengo los deberes hechos. Viene con los deberes hechos porque la verdad es que en Wikipedia y en muchos artículos hay mucho debate en la comunidad COSI sobre si es una etiqueta, es un género, y ahora lo hablaremos. Pero básicamente casi todo el mundo coincide que el nacimiento de los COSI Games nace un poco en 1996 con Harvest Moon, Correcto. con Natsume, y de ahí luego vienen Sims y Animal Crossing, pero hay y gente Stardew que no... Valley, claro, Stardew Valley es uno de los grandes referentes a día de hoy de juegos de gestión barra Cozy Games, y Harvest Moon está muy inspirado en... Harvest Moon, Stardew Valley muy inspirado en Harvest Moon. Claro, pero hablamos de bastantes años hacia atrás. Entonces, claro. está muy bien que lo nombres porque hay mucha gente que ahora cuando esté pensando estará pensando en todas sus colecciones de PSP, de DS, 3DS, incluso habían varios en Game Boy Color, creo que el Fishing Paradise. Bueno, habían varios que eran del mismo estilo RPG, incluso en épocas de cartuchos que igual no eran conscientes que eso era un casual o un cozy game, pero ahora sí que lo tendríamos clarísimo. Muy bien, pues estas recomendaciones. Y volviendo a recomendaciones y como apunte, yo creo que también Nintendo como empresa sí que siempre ha abanderado muy bien ese concepto, y aparte lo ha hecho de una forma muy interesante, trabajando con la dualidad. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Un Mario no es lo mismo pasártelo que hacerlo al 100%. Y Nintendo lo hace, eso lo ha hecho siempre muy, muy bien y lo sigue haciendo, porque ellos tienen claro que su target es un público familiar. Sí. Pero a partir de ahí, en ese target familiar, hay cabida a todo tipo de jugadores. Y por poner un ejemplo concreto, no es lo mismo hacer de Super Mario Odyssey, pasártelo, que hacértelo al 100%. Porque ahí ya entran retos considerables, dominar mecánicas muy concretas. Y creo que Nintendo, ya como compañía, es una gran abanderada de ese concepto casual game, familiar game, porque claro, al final es su target principal. Entonces, lo hacen muy bien. Desarrollan juegos con una dualidad muy interesante. Sí, cierto. Y de ahí que muchos cozy gamers y streamers y la comunidad se haya volcado muchísimo con plataformas o empresas como Nintendo y plataformas como Switch o plataformas portátiles, porque van muy bien con un estilo menos exigente, ¿no? Exacto. Que es lo que más o menos también requiere y define un poco los cozy games. Bueno, vamos a hablar sobre cozy games. A día de hoy, sin hablar aún de definiciones, ¿cómo de cozy gamer se considera triple indie hoy en día? Pues yo creo que mucho, porque al final o sea, yo siempre digo lo mismo, y aparte con el tiempo cada vez me considero, o sea, más polifacético, y que dentro de ese backlog que no para de crecer, tienen cabida todo tipo de juegos. Sí que es cierto, y aquí es de las pocas cosas que no coincidimos, que yo en los juegos de gestión barra granja no son para mí. Por varios motivos, porque son juegos que te requieren mucho. Son juegos que también, como tú siempre nos has contado, tanto delante de cámaras como fuera. Un Animal Crossing al final te acompaña día tras día. Sí. Yo ese concepto en los juegos no va mucho conmigo, porque al final te requieren mucho y quiero jugar mucho tipo de propuestas, quiero ir vaciando el backlog, que es imposible. Pero bueno, al margen de juegos de gestión barra granja, a mí que haya juegos, que ahora entraremos en definiciones, que sean accesibles, que artísticamente tengan esa etiqueta, esa personalidad que un poco quieren tener los cozy games. Que sean juegos, joder, que tampoco te generen muchas preocupaciones, a mí me gusta. A mí me gusta, y sobre todo me gusta combinar ese tipo de juegos con propuestas más como un Elden Ring, por ejemplo, o un Breath of the Wild que le meto 200 horas. O sea, a mí juegos donde no me tengo que preocupar mucho, solo disfrutar,
me encajan muy bien ir compaginando uno con otro. O sea que sí, soy bastante cozy game, bastante cozy game. Que me encanta, porque los anteriores invitados tenían una percepción o igual no querían aún ponerse etiquetas de cuánto y valorarse, pero tú lo has tenido clarísimo y me parto. Siguiente pregunta. Venga. ¿Cuándo descubriste el término cozy, como cozy game o wholesome game? Si Pues lo dices por primera vez. desde que tengo el canal, básicamente, y yo una vez que tengo el canal, pues sí que ya me empiezo, o sea, siempre me ha gustado informarme y tal, pero desde que tengo el canal, pues todavía más, y consumir contenido como el vuestro, como el de mucha gente, y creo que ahí sí que ya cuando lo empiezo a tener como mucho más interiorizado el concepto. Uh-huh. O sea, yo en el momento que lo descubro, siempre ese concepto lo he entendido perfectamente, lo que significa, menos desde mi punto de vista, pero sí, yo creo que empiezo a convivir más con él pues desde que tengo el canal, Sí, y bueno, y para la gente que no es familiar, no tiene familiaridad con el concepto, en inglés cozy significa acogedor, la traducción literal es acogedor. Y bueno, y hay muchas cosas acogedoras en la vida, hay mucha gente que se dedica a hacer decoración cozy o que en realidad hacen comida cozy o bebidas calientes acogedoras, ¿no? Que ahora está muy de moda hacer tés y matchas y los baristas están en auge, pero el concepto cozy se trasladó a los videojuegos y es lo que venimos a hablar hoy aquí. ¿Y te acuerdas más o menos cuáles fueran los artículos o a través de qué te llegó un poquito esa información? Del concepto cozy game, Sí, ¿te refieres? del concepto cozy game. Yo creo que sobre todo, claro, también coincide que yo al interesarme cada vez más por el tema de videojuego indie también están, aunque son conceptos diferentes, también van muy de la mano, porque al Sí, final cierto, pues, cierto. hay un movimiento muy bestia de cozy game dentro de la escena indie. O sea, la escena indie es como algo Exactamente. más grande, pero dentro de la escena indie hay un movimiento de cozy game brutal. Entonces, claro, a medida que intento profundizar mucho en la escena indie, pues bueno, de forma no buscada, pero al final pues acabas con estos términos. Entonces, en Genial. el día a día estoy muy habituado. Bueno, me alegro. Eres súper alumno avanzado. La verdad que no me extraña porque además desde hace ya al menos desde 2020 hay eventos y showcase específicamente para Cozy Games y justo coincide un poquito en la apertura de tu canal cuando yo me uno al panorama de videojuegos y nada, y sí, estaban por todas partes, pero igual para mucha gente que no estudia la industria o que no lee en inglés y demás, pues le ha quedado un poco lejos y es ahora donde no paran de oírlo. Entonces, sí. vamos a ir a la definición de cozy game. Para ti, ¿cómo definirías lo que es un cozy game o qué características tienen que tener? Claro, lo primero, antes de entrar en definiciones, creo que es un debate interesante porque también ha pasado muchas veces con el término videojuego indie. O sea, hay mucha gente que para mí de forma errónea dice, no, ser un indie es un género dentro de videojuegos. No, indie para mí no es un género, para mí, ¿eh? Pues con Cozy Games pasa un poco para mí lo mismo, o sea, no es un género de videojuegos, creo que es un término que aglutina pues ciertas características que tienen los videojuegos, que se le pone esa etiqueta de Cozy Game, Casual Games, y dentro de esa etiqueta puede haber un sinfín de géneros. Y exactamente. Lo veamos con ejemplo. Entonces, partiendo un poco de eso, pues para mí, desde un punto de vista jugable, un Cozy Game pues tiene que ser un juego accesible, ¿vale? Con mecánicas que aprendas muy, muy rápido y muy intuitivas, un poco tipo Apple, ¿no? Coges un iPhone y dices, esto funciona así porque es muy intuitivo. Pues eso con los Cozy Games lo veo muy así. Y sobre todo eso, que no te generen complicaciones desde un punto de vista jugable. Mecánicas sencillas que funcionen bien y que diviertan. Eso desde la parte más jugable, y para mí yo diría que es la más importante, ¿eh? Porque eso, o sea, que sea accesible, que las mecánicas sean fáciles de aprender y que la dificultad sea muy llevadera, pues creo que es lo que más encaja para mí con un cozy game. Cierto. Luego, a nivel artístico, también sí que hay como una corriente de, bueno, como ese estilo, pues claro, bonito, agradable, pero claro, yo ahí como es arte puro y duro, yo ya lo veo mucho más subjetivo. Entonces sí que entiendo ese debate que se genera alrededor del arte y los cozy game, pero aquí ya lo veo mucho más subjetivo, ¿sabes? Claro. Porque yo que sé, estilos como el de Hollow Knight encajan muy bien muchas veces con el concepto cozy game, pero claro, Hollow Knight son cute. Claro, cute. Hollow Knight de cozy game en cuanto desde un punto de vista jugable, pues poco tiene. Exacto. Has hecho una buena distinción entre la parte jugable y la parte artística, precisamente es donde viene la discusión.
Y luego Sí, ya sí, otra parte vas importante, muy bien. esta creo que sí que es importante, es el tema a nivel de historia y narrativa, ¿vale? Ajá. Creo que también los cozy game le intentan dar bastante peso, pues eso, en historias que también pueden ser historias un poco tristes, pero bueno, yo por norma creo que la historia también es una, no sé, historias que te lleguen, como que generen sentimientos en el que lo está jugando, ¿no? Y eso también pues liga muy bien con narrativas pues muy particulares. Luego, en cuanto a recomendaciones, te diré un juego que es Sí. un cozy game total, que lo conoces Ajá. tú perfectamente, y a mí a nivel de narrativa, o sea, creo que encaja bien para un poco ejemplificar lo que estamos diciendo. Pero serían como esos tres grandes bloques: jugabilidad, el tema arte, lo que he dicho, y historia narrativa. Sí. Perfecto, estoy súper feliz, estoy muy orgullosa de que hayas dicho todo esto. La verdad es que no te has dejado apenas nada, la vamos a matizar y debatir, pero sí, todo correcto, todo correcto. Yo no soy aquí, no estoy aquí para sentar cátedra a nadie, pero sí que hemos estudiado ambos y estamos muy, muy inmersos en este mundo y creo que la definición la tenemos muy clara y aún así también entendemos el debate que se Sí, ocasiona, ¿no? Pero estoy contigo en la parte esta de que tú estás comentando que la parte importante y la que hace diferencial lo que es un cozy de un cute game o incluso un casual game, ahí es un poco la línea más fina, es el sistema de gratificación donde busca siempre, el objetivo es gratificar o hacerte sentir arropado o hacerte sentir no frustrado. Es un juego que te da calidez y que te reconforta y el nivel de frustración va a ser muy variable según el quién, pero sí que es cierto que si tenemos que irnos a partes más valorables y más objetivas sería pues que las dificultades sean muy progresivas sí. o que incluso no sean competitivas, no agresión, no competición, no temporizadores. Es lo habitual que se suelen ver en las mecánicas y por ello muchas mecánicas son un poco más prolíferas a aceptar y a generar un objetivo y una demanda de cozy gamers, porque sí que sabemos que un Metroidvania, por ejemplo, si tiene, bueno, hay Metroidvanias que son cozy y que son mucho más tranquilos, pero sí que es cierto que las mecánicas de un doble salto con batallas ya de por sí ya Encajan menos por norma con el concepto cozy game. exacto, Claro, exacto. sí. Voy a leer un poco la definición de cozy game que nos ofrece ChatGPT o otras IAs que viene recogida de información de Wikipedia y demás para la gente que nos esté escuchando en este podcast por primera vez, porque lo he repetido en anteriores, pero Perfecto. dicen, los cozy games o juegos acogedores son videojuegos diseñados para ofrecer una experiencia relajante, tranquila, en realidad placentera, porque lo de tranquila es también variable. Estos juegos suelen centrarse en actividades cotidianas, creatividad y exploración y relaciones sociales, dejando al lado la presión, competencia intensa, o sea, puede haber competencia pero no intensa, o desafíos frustrantes que se encuentran en otros géneros. Son ideales para quienes buscan una experiencia calmada y libre de estrés como un refugio para desconectar del mundo real. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? Sí, 100%, 100%, 100%. Y por eso sí que es cierto que los juegos de gestión barra granja encajan muy bien, pues lo que decía, ¿no? Actividades cotidianas, tareas cotidianas, pero claro, hay mucho más, hay mucho más. Yo creo que, por ejemplo, también un género que nos gusta a los dos muchísimo, como son las visual novel, muchas visual novel pues tienen mucho de cozy game, porque al Exacto. final desde un punto de vista mecánico de jugabilidad, pues no te requiere un esfuerzo ni un aprendizaje muy que te lleve mucho tiempo y tal. Y luego no todas las visual novels son cozy games, eso también hay que dejarlo claro. Cierto, y yo creo que, y esto hay muchísimos artículos, debates sobre ello, el tema de cozy game o la etiqueta cozy game en realidad no se identifica, es un multiplicador, es un calificador o es un Claro. adjetivo, ¿no? Hay incluso debates interesantísimos en la industria de desarrolladores y publishers que se han enzarzado en, por ejemplo, en Blue Sky. Últimamente hay uno muy largo donde habla si es un género, es un subgénero, es una mecánica, y entre ellos están haciendo de abogados del diablo porque, por Claro. ejemplo, tienes juegos de terror o survival games y en realidad los de terror y de miedo pueden ser de cualquier mecánica, pero aún así los hemos etiquetado como un género. Sí. Entonces, ¿por qué así no podría ser un cozy game y si son o no igual otro género, ¿no? Y ahí hay una buena discusión muy interesante, pero al final yo creo que todos quedamos en lo mismo, incluso streamers grandiosos que se ganan la vida a día de hoy solo con
divulgar videojuegos y cozy games, hablan sobre los sentimientos que se evoca, ¿no? Lo que busca el objetivo de la sensación de la gratitud que te genera un juego cozy es lo que hará que sea un juego cozy, independientemente, pues mecánicas y juegos, pero sí que es cierto que hay características principales que acabamos de nombrar. Sí, yo creo que hay como una serie de características que son muy claras y muy representativas de esa etiqueta, porque yo en mi caso, ya te digo, no lo veo como un género, ahí coincidimos tú y yo. Pero también es un debate muy interesante, que no es el objeto de esta charla, pero el tema de los géneros en los videojuegos es una locura, porque al final te pueden hacer un debate de consensuar los géneros y es imposible. Es imposible, porque hay géneros que te pueden quedar más arriba en una pirámide que otros, unos géneros que engloban un tipo de propuestas que otro, es complicado. A mí es un tema que me interesa mucho, porque también me gusta mucho etiquetarlo todo, ¿sabes? A mí también. Pero es muy jodido con el tema de los géneros en los videojuegos, porque claro, es muy complicado, es muy complicado. Sí, ahora cada vez más estamos viendo en muchas plataformas online o incluso en prensa digital, incluso hay prensa escrita, pero en la digital estoy viendo secciones cozy, y aunque ahí hay mucha diversidad en cómo cada uno cataloga ciertos juegos, géneros, mecánicas, me hace ilusión al menos que ellos estén intentando pues darle visibilidad, porque entienden que hay una casuística que los une a ese tipo de propuestas. Sí, hay un movimiento que está claro, que tiene mucha fuerza y de momento se vislumbra que va a tener más fuerza con el paso del tiempo, sí. Sí, te voy a dar otra característica que creo que viene muy bien para analizar o discutir contigo un poquito la evolución de los casual y los cozy games, que es la sensación de pertenencia y de comunidad. Uno de los objetivos que requiere los cozy games o que busca, ¿no?, es que tengas emociones relajantes y demás, pero que hay un enfoque en conexión humana o pertenencia, que es parte también de la gratificación. Es más, en los juegos cozy te puedes encontrar un montón de NPCs o sonidos que están diseñados para que cuando haces algo bien o durante tu experiencia jugable te van dando pequeños inputs o frasecitas o premios o no sé, o musiquita que te ayude a sentirte bien y que sigas jugando y te anime a quedarte allá. ¿Cómo ves tú este punto? ¿Habías pensado en los cozy games como esta característica? Por ejemplo, Animal Crossing es un exponente muy grande de la conexión humana y el compartir y la comunidad que se creció. Sí, esto que comentas yo lo veo, evidentemente encaja muy bien con los cozy games, y yo sobre todo lo veo mucho con los juegos de gestión. Al final los juegos de gestión que consiguen a gente, como es tu caso, que Animal Crossing te tuvo atrapada y te sigue teniendo atrapada, pues es eso. Me hizo saltar al online. Claro, o sea, encima me hizo saltar al mundo online, que me daba muchísimo miedo. Claro, pues es eso, esos pequeños premios diarios que tampoco te requieren un esfuerzo muy grande por tu parte, pero los vas consiguiendo, entonces claro. Y de hecho, hablando del tema de premios y de recompensas, yo incluso lo llevo al mundo real y creo que una parte importante de los cozy games, porque por ejemplo, si nos vamos al extremo opuesto, vamos a hablar de la comunidad de From Software, ¿vale? Ajá. Es una comunidad que entre sí es muy competitiva, ¿vale? Cierto. Tú te puedes creer muy bueno al Dark Souls 3, pero te va a venir otro y va a ser mucho mejor que tú, y encima dentro de la comunidad, aunque no digo que sea generalizado, sí, se pueden generar ese tipo de conversaciones de, bueno, es que, claro, es que tú te has cargado a ese jefe porque vas con esta build y yo lo hago en nivel 1 y sin armadura, ¿me entiendes? Entonces, se crea una competición que muchas veces no es sana. Entonces, creo que sí que en los cozy games una parte importante es que llevando esos premios al mundo real, al mundo de comunidad real, pues es mucho más gratificante, porque no tiene mucho sentido que un Animal Crossing diga, hostia, es que soy mucho mejor que tú jugando a Animal Crossing o en Stardew Valley, ¿sabes? Entonces creo que también favorece mucho un entorno, pues eso, de hacer comunidad en el sentido de comunidad real, ¿eh? Sí, sana. Compartes, claro, exacto. Entonces creo que también es positivo, sí. Sí, hemos hablado de la escena indie y del resurgimiento de cozy games en esta escena. Yo creo que el hecho de que eso pase es que, como hemos hablado muchísimas veces, pues la inversión, la experimentación que facilitan y que permiten la escena indie no lo tienen apuestas AAA, y por ello es más fácil ha sido más habitual también por la demanda que en la escena indie se hayan multiplicado. ¿Cómo ves a día de hoy los cozy games y la escena indie? ¿La ves creciendo a la par tú también, como yo la estoy sintiendo? Sí, o sea, creo que todavía tienen margen de mejora la escena indie en general, los cozy games o movimientos similares en particular,
pero también creo que ya la escena indie, y ya hablo de la escena indie, empieza a tener un grado de madurez que eso va a hacer que ya no todo valga. Y cuando digo todo valga, creo que por suerte llevamos igual una década o un poquito más, y en consola lo hemos visto mucho con Switch y Play 4, que joder, que la escena indie pues y probaba muchas cosas, innovaba mucho y está genial, y creo que por eso también nos gusta tanto. Pero claro, ya la escena indie empieza a ser algo bastante mainstream. Entonces, está siendo cada vez más madura, y yo creo que con el paso del tiempo ya no todo va a valer. O sea, ya sí, salen muchas propuestas indies día tras día, semana tras semana, pero ¿cuántas se quedan por el camino? Entonces, ya creo que ese momento de experimentación masiva, Sí. que ojalá que siga, porque para nosotros como consumidores es perfecto, pero claro, para los propios estudios ya no es tan fácil, no es tan fácil, porque ya cuesta destacar. Metroidvanias, ¿cuántos salen al mes, Eva? Pues, un montón. no Juegos de sé. granjas, un montón. Entonces, claro, despuntar. A mí me viene bien, yo siempre digo lo mismo con los Metroidvanias, y tú dirás lo mismo con los juegos de gestión. A mí me encanta que salgan Metroidvanias, pero yo tampoco soy. Yo tampoco soy de decir que yo es que los juego todos, o casi todos, pero yo no soy el ejemplo a seguir, porque igual hay un Metroidvania que tiene que destacar para que triunfe en el mercado. Entonces me refiero un poco a eso. Hay géneros que están ya muy explotados, veo cierta saturación. La saturación la hemos visto con Switch en los lanzamientos, que todavía sigue, pero es una saturación brutal. Hay mucho lanzamiento, mucha oferta disponible, y no toda puede despuntar. Es que esto es así, es imposible, es imposible. Sí, yo creo que ciertamente nos estamos volviendo más exigentes, también hay más oferta, menos tiempo para disfrutar cada día, así que nos estamos volviendo todos más exquisitos, y algunos géneros o estudios sobreviven y otros no, y estamos viendo que es el pan de cada día, ¿no? Sí. Hablando un poquito sobre desarrolladores, desarrollos y estudios indie, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Y yo también me alegro, porque hay muchas veces que se ha desprestigiado un poco al casual gamer o al cozy gamer, igual por eso, porque siempre se ha asociado de poco nivel o de granjitas, y hay mucho más allá. Pero tú, echando la mirada a la actualidad o al pasado más reciente, ¿tienes algunos títulos o estudio indie que puedas considerar que es más cozy friendly, o que son cozy, recomendaciones cozy mismamente, que nos quieras ofrecer? Sí, a ver, por ejemplo, como gran referente, yo creo que Stardew Valley, y vamos, Sí. pues ese es el ejemplo que hay que decirle a la gente cuando menosprecie a los juegos indie o a los juegos de gestión granja. Joder, Stardew Valley es un juego que ha vendido, que ya le gustaría a la gran mayoría de triples A vender lo que ha vendido Stardew Valley. Y creo que Stardew Valley es uno de los grandes referentes de cozy game, y encima cozy game con un éxito, vamos. 30 millones, creo que las últimas cifras. Claro, es marcan. una barbaridad, es una barbaridad. Y aparte, luego también encaja muy bien con lo que a mí me gusta de la escena indie, empieza el proyecto con un tío que es un creador único, que todo lo hace él, luego evidentemente el equipo va creciendo, y que encima cuida a su hijo, que en este caso es Stardew Valley, de una forma brutal, o sea, con continuas actualizaciones. Esto también ha pasado con otros juegos como Dead Cells, que joder, cuántas actualizaciones ha tenido. A mí eso me gusta mucho de la escena indie. Creo que Stardew Valley recoge lo mejor de la escena indie y lo mejor de los cozy games. Así que creo que es un referente bestial, Stardew Valley. Y luego, como recomendaciones, pues sí, aparte he cogido un par para enseñarlas. Mira, te voy a enseñar dos que me encantan y creo que encajan muy, muy bien. Uno es A Short Hike. Ah, qué guay, es un estandarte. Sí, yo creo que también es un referente. Yo lo analicé en el canal y creo que la review empezaba así, cuando menos es más, y este es el claro ejemplo de lo que significa cuando menos es más. Cierto. Es un juego muy, muy acotado, es un mundo abierto, pero muy, muy acotado. Artísticamente, creo que aquí sí que encaja perfectamente con lo que se quiere trasladar a nivel de arte en los cozy games. A nivel de mecánicas no tiene ninguna complicación. La historia te llega muchísimo. A la poco que tengas un poco de sensibilidad, este juego te va a llegar seguro. Buah, el final es apoteósico. Claro, claro. Y luego es una premisa tan tonta como tienes que llegar arriba de la montaña. Punto y final. Punto y final. Y luego ahí, pues hay que disfrutar del camino, Pero esto es una recomendación. No es que sea un juego 100%. súper desconocido, pero bueno, es muy interesante A Short Hike, y artísticamente tiene este low poly, creo que se llama, ¿no? Que no es un píxel perfectamente diseñado y dibujado, los tonos pastelitos. La música, todo. Sí. Sí. Y luego uno, que es una de mis debilidades. De hecho, a mí como juego me gusta más A Short Hike, pero esta es una de mis debilidades porque dentro de la simpleza más absoluta me parece una maravilla, y es Unpacking. Ajá. Porque esto no deja de ser un juego de puzzles,
Y es un juego de puzzles que básicamente va de hacer mudanzas. O sea, y esto al final, en mayor o menor medida, todos hemos hecho mudanzas. Al final coges tus cositas, las metes en cajas y venga, a hacer las mudanzas. Pues el juego va de eso. El juego también artísticamente, pues selección de tonos pastel y tal. Está muy guay, a mí me gustó mucho Unpacking. A nivel de puzzles es un juego interesante. Y luego, sobre todo, el juego me encandiló porque con algo tan sencillo te cuenta prácticamente la historia, la vida de la protagonista a través de sus mudanzas. Y me pareció increíble. Es un juego súper sencillo que a nivel de puzzle no tiene ninguna complicación, ninguna. Pero joder, también lo mismo, en la simpleza está un poco la clave del éxito. Así que Unpacking y Azure Hike, así como dos grandes recomendaciones. Y ahora si quieres te comento dos más. Sí, yo quiero comentar que Unpacking, por ejemplo, ha roto fronteras, ha sido un éxito internacional. No sé cuántos millones lleva vendidos, pero al menos 1 millón de ventas ya tiene. Y lo bueno es que además ha creado escuela. Entonces, no quiero decir más que porque igual es otro que quieres recomendar, pero tengo otro en la cabeza que también ha generado escuela. Unpacking es uno de esos juegos que cuando ha nacido han aparecido muchas versiones de Unpacking y la gente, pues como igual que pasa con el Metroidvania, igual no es tan fácil de ponerle el tag de Unpacking juegos, pero mucha gente ha generado juegos de ese estilo en diferentes escenarios, pero han intentado imitarlo. Es más, los pobres tienen una reyerta abierta legal con unas copias de Unpacking en la eShop que están intentando que les quiten, creo que les han quitado, porque a día de hoy ha generado pues muchísima identificación ya a un estilo, a un objetivo. Y a mucha gente le ha llegado por ser físico ahora. Sí, es un juego muy, muy especial, muy, muy especial. Es que es súper simple, pero es que, joder, al final luego te cuenta una historia también muy cotidiana, pero bueno, la historia, la vida de la protagonista a través de su mudanza me parece... Claro, esto es lo de siempre, ¿no? Ahora es como ser ventajista, decir que qué bueno es Unpacking, pero bueno, hay que tenerlos bien puestos para sacar un juego así al mercado y que te funcione, es que no es fácil, sí. Y claro, cuando yo me imagino aquí haciendo un poco el borrador de lo que queremos que sea Unpacking y bueno, y dices... O el game designer, claro, ¿no? Exacto. Entonces... Mucho mérito. Siguiente nivel, sigues empacando en otra habitación y la gente volviéndose loca. Sí, muy especial. Cuéntame más, que tienes más por ahí. Pues mira, te voy a recomendar uno que, a ver, creo que es un muy buen juego, pero tampoco es de mis favoritos, pero también encaja muy bien con lo que es un cozy game, que es este Lil Gator Game. ¿Vale? Este juego lo publicó Playtonic. No es de Playtonic a nivel de desarrollo, pero Playtonic son los creadores de Yooka-Laylee, por ejemplo. Sí. También un juego de Super Rare. La verdad que Super Rare tiene una línea editorial muy afín a los cozy games, igual que Llama 8-bit. Pero Lil Gator Game también, esto no deja de ser una aventura también en mundo abierto, donde es que la exigencia es cero. Básicamente es divertirte. Total. De hecho, a mí fue un poco la parte que se me hizo... Me gustó como idea, pero luego en lo que fue el desarrollo, al principio me gustó mucho y luego lo vi y dije, bueno, pues está bien, sí, un poco vacío. Pero es un juego muy interesante para ejemplificar lo que es un cozy game. Esto es una aventura en mundo abierto, muy con esa base celdera, pero aquí no te compliques con nada. O sea, de hecho, es que la propia historia del juego y de su protagonista va de eso. De que es un niño que no quiere crecer, básicamente. Y él juega con su hermana o juega toda la vida con su hermana. Su hermana ya está en la época de universidad, de estudiar, de hincar codos, y él no entiende. Él no entiende que la vida adulta, pues a veces tenga responsabilidades, pero es así. Y va de eso, está guay, la historia está muy guay, el mensaje está muy bien. Y es un juego muy de eso, de no complicarte con nada con las mecánicas. ¿Crees que los cozy games son aptos para educar, inspirar y para nuevos gamers entonces? Pueden ser una muy buena herramienta, porque, a ver, jugando se aprende mejor, sobre todo cuando eres niño. Yo tengo 2 niñas pequeñas y lo veo. Y, joder, al final hay títulos que encima te dejan un mensaje potente, pero que es fácil de captarlo. Y encima con mecánicas muy sencillas que aprendes al momento, claro, es una herramienta muy... El videojuego en sí pues, es una herramienta muy potente para enseñar y para que los niños aprendan. Y sí, por supuesto, sí. Vamos a hablar de publishers y de marcas, pero te hago la pregunta importante porque viene con la demanda. ¿Por qué crees que estos juegos se han vuelto populares entre nosotros y sobre todo también en el mundo de los streamers? Mírame a mí, abriendo un canal solo para chillar a todo el mundo que estos juegos existen. Bueno, yo creo que estos juegos, por un lado,
han cumplido una función que en su día, por ejemplo, Nintendo hizo con Wii, ¿no? Del romper esa barrera de que haya gente que igual los videojuegos los ve como algo que yo ahí no puedo encajar. Eso creo que es lo principal. Entonces, claro, ahí 100%. hace que el concepto Cozy Game atraiga gente que igual sin ese tipo de juegos pues no se verían un poco, pues eso, a streamear, a hacer gameplay en directo, a reseñar juegos, etcétera. Eso creo que es lo 100%. principal, creo que es lo principal. Y a partir de ahí, pues claro, se crea un movimiento y una corriente, pues eso, de gente que, joder, que se le puede dar muy, muy bien, pues hablar de videojuegos, streamear, jugarlos, pero que no lo haría si no fueran accesibles, porque también, claro, a la hora, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de streamear un juego a nivel de gameplay. No es lo mismo, se te puede dar muy bien, pero no es lo mismo hacerlo en tu intimidad que en directo con X personas. Totalmente. Entonces los Teniendo... Cozy Games, claro, con los Cozy Games también rompen esa barrera, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que hay muchas circunstancias, pero bueno, yo creo que es un movimiento que está a la orden del día. Creo que va muy de la mano del movimiento de los videojuegos indie, que es mucho más amplio y mucho más maduro todavía. Pero sí, estamos en una época que yo creo que las grandes producciones, los grandes AAA, pues innovar. Yo sí que soy de la idea de que sí que se sigue innovando, pero claro, el riesgo es muy elevado en innovar en un AAA. Y tenemos ahí ese reducto que cada vez es más amplio con los videojuegos indie, donde la creatividad es donde más la puedes ver, ¿no? De primera mano. Y creo que eso es un poco el punto fuerte. Sí, estoy de acuerdo, y como miles de veces hemos hablado, el momento pandemia donde todo el mundo estaba encerrado en casa, la realidad era bastante destructiva, de la peores que hemos visto en décadas en la generación en la que estamos aquí vivos. Hizo que muchísima gente pues buscara momentos de evasión, momentos de comunidad, momentos de sentir cosas positivas, aparte de que hubo el hecho de estar conectado online hacía que la necesidad de conectar y comunidad le viniera perfecto al crecimiento de esta vertiente, ¿no? Pero sí que es cierto que siempre se ha asociado un poco los Cozy Games con juegos, lo que hemos descrito durante toda la charla, que requieran menos o que tengan más accesibilidad, mejor entrada. Y eso ha hecho que también haya plataformas que se vieran pues muy idóneas para ellas, como las consolas portátiles, consolas más táctiles, donde pudieras interaccionar con la consola de otra manera que no fuera con un mando con múltiples botones para hacer alguna mecánica que sea exigente, ¿no? Como antiguamente, igual en la época más retro, pues teníais los juegos de fighting, shooters, que siguen siendo geniales ahora, pero ahora por suerte tenemos más opciones, ¿no? Sí, muchas más. Y luego, por poner así también explicar fenómenos, joder, mira, vamos a hablar de Gris, que yo creo que Gris también encaja súper bien con lo que es para mí un Cozy Game. Y estamos hablando de que es seguramente un top 3 de los videojuegos más vendidos de la historia de España. Y todo un pepinazo dentro de Devolver, que es el publisher referente de la escena indie. Y Neva salió el año pasado y lo ha reventado. Y al final Gris va de eso. Yo me acuerdo cuando estuve en el evento de presentación de Neva, que nos invitó Conrad, y yo me acuerdo que yo veía pues, a gente que se acercaban a Conrad y le decían, es que yo me he acercado al videojuego por Gris, porque me llamó la atención artísticamente. Luego la historia, que es una barbaridad, la historia de Gris. Te la puedes hacer tuya por tus circunstancias, por tu historia, por tus vivencias, y te llega muy dentro. Entonces, Gris es un buen ejemplo. Y yo siempre que puedo hablo de Gris y de Conrad porque me encanta, pero es un buen ejemplo. Muy bien. Es un buen ejemplo de que, joder, ese juego ha roto la barrera un poco del videojuego más encorsetado, y mucha gente se ha acercado pues, al videojuego por propuestas como, por ejemplo, Gris. Es un ejemplo que nos pilla muy de cerca, pero hay muchos más ejemplos. Y Gris creo que es un muy buen ejemplo de eso. Te llama la atención artísticamente, luego la historia es increíble, a nivel de jugabilidad. Al momento ya estás, pues bien, o sea, te sientes bien con Gris, y es un muy buen ejemplo, como digo. Hay Cozy Games y hay historias que son de eventos menos alegres, pero siguen siendo impactantes y profundos. ¿Crees que hay Cozy Games que pueden ser no felices? Sí, y de hecho tengo una recomendación. Parece que hemos hecho el guión juntos, pero no, ¿eh? Lo que pasa es que nos conocemos bastante. Pues sí. Cuéntame, si es que sí, cuéntame, ¿tienes alguno en mente o preparado ahí en la cartuchera? Yo sé que lo conoces, no sé si lo has jugado, pero sé que lo conoces. Es este Last Day of June, ¿vale? Sí, lo he jugado. Vale. Pues para mí también esto es un juego que encaja muy bien con Cozy Game. La historia es espectacular. A mí me llegó muchísimo este juego. Aparte, artísticamente es increíble. Porque es un juego que, de hecho, yo me leí entrevistas con los desarrolladores
inicialmente un poco el leitmotiv de hacer este juego era llevar ese arte al formato videojuego, ¿vale? Mm, Esto no deja de ser un título que es tipo una aventura gráfica muy, muy liviana, porque los puzzles no te van a suponer ningún problema, como las aventuras gráficas de antaño, que eran muy jodidas. O sea, al final la parte jugable pues, es resolver puzzles. sí, Yo creo que está más cerca de una aventura gráfica que de una visual novel, pero bueno, está ahí entre medio, pero con puzzles sí. muy livianos. Luego usa muy bien el concepto del día de la marmota, ¿no? Ese bucle infinito que tienes que romper Sí, en algún momento. sí. Y la historia es acojonante. No puedo decir nada más porque No, quiero que no, la no, no, gente lo no. Es juegue. Pero es spoiler, una sí, no. historia que es súper emotiva. Súper emotiva. Súper emotiva. Y a ver, sin entrar en mucho spoiler, tampoco es la historia más alegre del mundo, ¿verdad, No, Eva? no, 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 no. Y tenemos otros de Super Rare Games, como por ejemplo Frank Bao. Sí. Y del mismo estudio de Kill Monday Games, yo traje y siempre pongo en mis top el Little Miss Fortune, que también me encantaría que sacaran en físico, aunque sacaron Frank Bao primero y han sacado finalmente Frank Bao en edición física. Hay juegos como este o como Yomawaris, ¿no? Hay juegos que la comunidad COSI ha adoptado por las historias que explican y las mecánicas pues son bastante accesibles y algunas muy accesibles y hacen que aunque nos tengamos una sensación de pesar, sintamos algo muy intenso. Y muchas veces todos estos juegos que hemos traído aquí y que nos has recomendado muy míticamente, muchos de ellos lo hacen sin apenas diálogo y narrativa escrita. Y yo creo que ese es el ejemplo de lo potente que puede ser pues toda la parte artística de un juego para que te llegue tanto, ¿no? Totalmente, es que yo creo que al final también muchas veces parece que un cozy game tiene que ser súper alegre y no. Yo creo que lo que sí que tiene que tener es que sea accesible desde un punto de vista jugable. Siempre que cumpla eso, luego lo otro es mucho más moldeable, porque al final nos cerramos en banda, ¿no? Es que tiene que ser súper alegre, súper divertido. No, pueden contarte historias que no sean alegres, pero que te lleguen muchísimo. Y a nivel artístico es tan subjetivo que, claro, no puedes decir que hay un patrón establecido en cuanto a arte, porque es que el arte es infinito. Puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Vamos a ayudar voy a aprovecharme de ti, que sé que conoces mucho las distribuidoras, los juegos, estudios y demás. Yo tengo aquí una lista, pero seguro que tú rápidamente ya has nombrado algunas, tienes en mente. Vamos a ayudarles a pensar en publishers que son muy pro Cozy Games y darles algunos ejemplos. Por ejemplo, acabamos de nombrar Super Rare Games, ¿no? Super Rare Games es como muy pro de Cozy Games y temáticas Cozy. Acabamos de nombrar pues 2 o 3, ¿no? En tu caso. Sí, las de Of June, Sí. Short Hike también es de ellos. Sí. Yo incluso Inmost lo metería o podría entrar en ciertos aspectos en etiquetas propias de un cozy game, porque bueno, aquí Inmost es una jodida maravilla. Y sí, Super Rare, a mí me gusta mucho Super Rare porque tiene una línea editorial muy propia, ¿sabes? Muy propia, muy particular, que dan cabida a todo tipo de juegos, porque no es un publisher centrado en cozy games, pero sí que alberga muy bien ese tipo de juegos, artes diferentes. Sí, Monster Prom también. Sí, I Am 8-bit es otro claro ejemplo. Sí. Venga, y en I Am 8-bit, ¿alguna recomendación de I Am 8-bit? Hombre, en I Am 8-bit, ahora tú me vas a decir el nombre, pero es el juego este de que es que si de hecho lo tengo reseñado en el canal, pero se me ha ido el nombre ahora mismo. Tranquila, Behind the Frame. Behind the Frame. Bueno, pues un juego que encaja a las mil maravillas. Para mí no es tan bueno como estos que he enseñado, pero ese también encaja a las mil maravillas, artísticamente muy bonito, una historia muy cotidiana pero bien contada. Luego hay un juego que igual visualmente sí que puedes pensar que es un cozy game, o sea que yo ahí a nivel mecánico, y este es un juego súper conocido dentro del género puzzles, que también lo trajo allá 8-bit, es Gorogoa. Sí. Pero ves, yo Gorogoa pongo el ejemplo porque ahí asociarlo a un cozy game creo que a nivel no es un dificultad. Juego fácil. Sí, no es un juego fácil. Entonces, yo creo que Gorogoa lo ves desde fuera y dices, esto es un cozy game 100%, ¿eh? Pero creo que es como que no es... Es un juego difícil, es un juego difícil. Es un juego increíble, pero es un juego difícil a nivel de puzzles, ¿sabes? Sí, dentro de los cozy gamers están en muchas listas, pero tendríamos que hacer otros rankings de estos de los que se despistan un poco por, en este caso sería la dificultad, ¿no? Artísticamente y técnicamente las mecánicas pues son rápidas de aprender, pero es complicado. Si tú acabas de comentar, I Am 8-bit, también Fangamer tiene muchos juegos. Es más, la edición de Stardew Valley en físico, si no me equivoco, es de Fangamer, ¿no? Fangamer
Gamer también tiene mucho apoyo al formato físico de incluso de merchandising y de juegos de cosis. Y también tenemos otro que creo que hemos disfrutado mucho y hemos hablado y es de tu género favorito, que es Spiritfarer. Spiritfarer también es un referente. Spiritfarer tiene siempre esa dualidad porque fácil, no es un paseo del Lil Alligator, ¿no? Al ser un Metroidvania, pero es un juego también emocionante, emotivo. No, aparte, la gente si googlea un poco Cozy Games, Spiritfarer va a aparecer, ¿eh? Va a aparecer. Sí, es como que también está ahí como santo y seña de un poco esa etiqueta. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que podíamos catalogarlo o adoptarlo un poco en el paraguas Cozy? ¿O ahí dirías, yo me lo pensaría igual que el Gorogoa? O sea, sí, tiene similitudes con Gorogoa, pero sí que lo veo más cerca de lo que es Cozy Game que el Gorogoa. Es que el Gorogoa creo que tiene como todo lo que tiene que tener un Cozy Game, excepto lo más importante, que es que sea. Es que Gorogoa es difícil. Gorogoa es difícil. Es que Gorogoa es difícil. Entonces, Spiritfarer lo veo más cerca, pero tampoco lo veo un juego puro y duro de lo que es un Cozy Game, tampoco. Pero bueno, al final ha sido acogido así con esa etiqueta y también está bien, ¿eh? También está bien. Yo por ejemplo, estaba pensando en Annapurna también. Annapurna tiene miles de juegos que se dan muy bien a todas las características que hemos hablado de experimentación, narrativa, emotiva, bueno... Todas las características, y ahí tenemos. Si tú lo consideras Cozy Game, pero bueno, da igual. Lo consideremos o no, es una obra maestra que es What Remains of the Edith Finch. Cierto, y lo es un para mí lo es, ¿eh? Pero ese juego es una experiencia que hay que probar una vez en la vida. Mínimo. ¿Cuánta gente lo tiene como sus top 10 juegos favoritos? Es increíble. Cuando le hice el charlando de videojuegos a Retro, que fue el primer invitado, él lo puso y yo estoy muy de acuerdo. Es que en lo que plantea el concepto Walking Simulator, a nivel de narrativa es una barbaridad el juego, es una barbaridad. Es un juego de 3 horas, bueno, y ya estoy yendo muy lejos, un juego de 2 horitas, es increíble. Hay mucha gente que, incluso en la anterior charla estábamos hablando sobre géneros, mecánicas y cozy games, y hay mucha gente que incluso en el chat del último episodio me pregunta, ¿pero los Walking Simulators son cozy? Entonces, por definición de mecánicas sí que son muy cozy, ¿no? Son muy cozy friendly. Desde un punto de vista jugable, 100%, porque al final un Walking Simulator, y por eso también yo creo que las visual novel también tienen mucho de cozy game desde el punto de vista jugable. Es que una visual novel, las mecánicas nunca van a ser un problema, nunca van a ser un stopper, ¿sabes? Vamos a hablar de juegos de PlayStation. Uno que es icónico, That Game Company, ha hecho obras maestras que son aventuras, walking muy emotivas y obras de arte, y esos son juegos como Journey, que creo que tú también has hablado muchas veces, Journey, Flow, incluso hay uno que han sacado que es Sky of the Light, Children of the Light, creo que es el último que sacaron. Este no lo he jugado. Pues el Children of the Light fue número 1 en ventas de Apple en 2019 y aún se sigue viendo y jugando, están todas las plataformas, y es como una versión distinta en la historia, pero muy parecida a las mecánicas a Journey, pero con otra historia, la historia de 2 hermanos que tienen que traer la luz, y es un juego free to play. Entonces, yo creo que incluso PlayStation en ese momento había abanderado un juego cozy, al menos para mi punto de vista, y hablamos de plataformas de lanzamiento de PS3. ¿Tú lo categorizarías como cozy game, un Journey? Totalmente, sí. Sí, 100%. Sí, de hecho, Journey para mí lo más complicado es interpretar la historia, porque claro, queda tan a un poco como tú lo vivas, pero a nivel jugable, a nivel artístico es increíble, la conjunción arte y música es bestial, sí, totalmente. Con las definiciones que hemos ido dando, encaja 100%, sí. Y luego tenemos el exponente Nintendo, que es algo que nos llega muy al corazón. Aquí somos secta roja a tope. Yo, no se me ve mucho esta parte de la colección. Aquí tengo otro muro rojo, y como buenos secta roja que somos, Nintendo también últimamente ha hecho grandes juegos y lanzamientos abogando por los cozy games, ¿no? Y yo te estaba recordando un poco algunos que habían salido en el Indie World Direct.
últimamente. Para la gente que no conozca más que el Animal Crossing, también ha habido otros juegos de creación de Nintendo o apoyo a Nintendo que han sido muy fuertes, como por ejemplo el Fei Fan, que es otro juego de granjas, pero había un poco más de magia, que salió hace no mucho, creo que hace un año. Sí, año y medio. Sí, no sé si tú también te has dado cuenta, estarás de acuerdo conmigo, que incluso en el Indie World o en el Indie Direct últimamente han hecho, pues no sé, del showcase igual un 20% ha sido juegos cozy. Y un 20 es poco, yo creo que sí. Al final, Sí. bueno, tú lo has dicho durante la charla y de forma muy acertada, Eva. Yo creo que también el concepto así, cozy game y tal, encaja muy bien con el tema portátil. Porque encaja muy bien. Al final, pues llevarte tu Animal Crossing o juegos parecidos en portátil, o juegas yendo al trabajo en el autobús, en el tren, pues encaja muy, muy bien, ¿sabes? En cambio, ponerte, yo que sé, a cargarte un boss de Hollow Knight en el bus, pues igual te quedas a medias e igual te has reventado 25 veces, tienes que entrar a currar y ya entras un poco frustrado. Entonces creo que encaja muy bien el propio concepto de lo que es la consola, de lo que es el sistema, con ese tipo de juego. Y sí, en los Indie World es un claro ejemplo, un claro reflejo. Los Indie World, evidentemente, la idea es mostrar juegos indies, pero hay mucho juego de gestión / granja / cozy games, sí. Mira, voy a nombrarte los que han salido en los últimos 2 showcase, al menos que he podido yo rápidamente recoger, sabiendo que venía Triple Indie, Secta Roja, al podcast. Esos son Palia, un MMO que fue free to play, sigue siendo free to play, que ahora ya está en más plataformas, pero primero estuvo en Steam y en Switch. Sí. Luego, Oxenfree 2. Ha salido Oxenfree, que sabemos que tampoco es happy, no, feliz, no. Un juego feliz, es bastante negro. Luego, el Sticky Business. El Sticky Business de hacer etiquetitas. Un último que ha sido también un bombazo es Little Kitty Beat City. Que ahora hay una edición con un gorrete de gato que me encanta. Sí. Luego, otro que le han dado mucho bombo es A Little to the Left. Y ese también, para la gente que le haya gustado Unpacking, es uno que normalmente recomiendan si te gusta este estilo de juegos, porque también es de ordenar y de puzzlecitos. Luego otro que ha sido muy de estilo Ghibli, para la gente que le gusta las aventuras y volar, es el Europa. Claro, el Europa también. Por ahora, aprobados como cozy games. Sí, yo creo que sí. O como mismo tienen bastantes elementos de lo que hemos hablado de lo que es un cozy game, sí. Luego uno que creo que se llama Thunderful, la editorial o el publisher, que es los SteamWorld, el SteamWorld Build. Sí. El SteamWorld Build también es dentro de los SteamWorld, de los Dig y los Haste, están de Build, que claro, lo hemos acogido. SteamWorld ahí ya bastante juegos, están los 2 Dig que son de Metroidvania, luego el Quest y el Haste, que ya son otro tipo de juegos. Y eso mola mucho, Están expandiendo el universo y sí, este último. Y la parte más cosa es el Build. Sí, correcto. Luego el Disney Dreamlight Valley también es un juego que no ha salido en Nintendo como showcase, pero que ha sido un bombazo y también es de comunidad de masas, ha salido hace poco en muchos streaming, sobre todo en eventos de videojuegos para la comunidad más online. Luego, a Highline Song, no sé si te acuerdas de uno de una chica que iba por la montaña de Escocia, que era como en 2D, como en tonos pastel, artísticamente muy estético, que se llama. Ese fue uno cortito también, de indie. Luego el Paper Trail, uno que se ha apropiado Netflix, igual que el Oxenfree, uno que es de una chica que tiene que ir escapando y pasa una aventura y es todo de papeles doblados, de colores. Es que ahora no lo tengo de esto. El que tengo en venta así de papel, que ya está en el mercado y está en físico, es el Papetúa. Sí, el Papetura. Sí. Es más, lo jugué hace una semana. Sí. Tengo el review en el canal. Artísticamente es una pasada ese juego. Sí, Papetura. Pues el Paper Trail tienes que ir haciendo dobleces y son de diferentes colores, pero la estética, la historia y demás también tiene muy poca narración. Ese también salió en el Nintendo Indie World. Luego el Moonstone Island, otro RPG así de Pokémoncitos y coleccionables, se llama Moonstone Island, que es un RPG pixel. Y luego, y por último, el Mineko Night Market. El Mineko Night Market, que también nos lo han traído aquí en retail, también es un juego pintado muy mono.
mono y todos son animalitos y un poco de lore japonés, Sí. también salió en el Nintendo Indie World. O sea, ni tan mal. Han abrazado desde Nintendo el concepto y de hecho, mira, hacía la referencia a Pokémon. Yo creo que Pokémon Let's Go es un título que encaja muy bien porque el Pokémon Let's Go no dejaba de ser un remake, una reimaginación del Pokémon amarillo, que fue el primero, de los primeros, pero con la mecánica del Pokémon Go que es súper accesible. O sea, al final el Pokémon Let's Go dentro del universo Pokémon es el que más se acerca a lo que es casual total. O un Pokémon Snap, que al final es de hacer fotos. También el mecánica de hacer fotos encaja mucho con los Cozy Games. O sea que incluso en franquicias potentes de Nintendo tenemos esa parte súper casual. Voy a darte unos datos de Cozy Games en la industria que he recogido no hace mucho preparándome para estos podcasts y que me han sorprendido mucho. Y es que la distribuidora o publisher era una comunidad que ahora tiene como empresa para ayudar al desarrollo de Cozy Games en Estados Unidos, que se llama Wholesome Games. Wholesome Games hacía un Wholesome Direct desde 2020. Correcto. Y ahora, el último año, reportó en su directo, que es de media hora, una hora, una media de 500.000 usuarios en el direct. Nada mal. Para que os hagáis una idea, en el Nintendo Indie World hay una media de 1 millón en el momento del evento, aunque luego y los streamers aquí nos están contemplando y seguro que los datos son sesgados. Pero no me podía imaginar que, a diferencia y sin comparativas a otros, 500.000 usuarios en el chat preparando y después ya 4 años de haberlo hecho, esto ha ido creciendo, estuvieran ahí pendientes. O sea que la industria está moviéndose y yo estoy viendo prensa y, como hablamos, plataformas como Nintendo, PlayStation con apartados Cozy y me da la sensación de que el crecimiento o el movimiento Cozy está como más instaurado y está para quedarse. ¿Tú qué piensas? Totalmente. Yo creo que eso ha venido para quedarse por eso, porque han visto que es una forma muy, muy inteligente y la mejor forma posible de acercar un público que igual históricamente pues ha visto los videojuegos como algo que si no tengo habilidad, pues no me puedo acercar. Entonces, claro, esa barrera la rompe y sí, yo creo que ha venido para quedarse y va a ir creciendo. Veremos dónde está el techo, veremos si también esa famosa saturación que hablábamos antes se da, no se da, pero que hay crecimiento, que hay margen de crecimiento, sin duda, 100%. Y ya para cerrar recomendaciones y la charla, ¿alguna recomendación Cozy que esté por llegar o algún juego que tengas tú en mente, haciendo un poco de revisión a los lanzamientos 2025 que creas que puede encajar muy bien para los futuros Cozy Gamer o los Cozy Gamers actuales? Pues aquí me pillas, Eva, ¿eh? Aquí me pillas. Seguro que hay un montón de cosas pero ahora mismo no te sabría decir así algo en concreto. Venga, te voy a dar uno que está confirmado, aunque no... Hay 2 de Nintendo. El Fantasy Life. Vale, sí. ¿Ese es confirmado? En teoría de Level 5 y en teoría se dicen que en el direct que habrá en febrero, pues seguramente aparezca, sí. Que también para la gente que le gustan los RPG, Harvest Moon y Animal Crossing y los vivió en DS, 3DS, ahora están súper esperando este juego y además las mecánicas y las opciones de multijugador, personalización van a ser chetadas y la gente está loca. Y luego está también el del nuevo de Lighton. Sí, sí. Que habría dudas de decidir si aventuras gráficas y puzzles todas son Cozy, pero en cuanto a estética... Sí. Aparte aquí... O sea, y de hecho yo Layton, cuando hice el vídeo de videojuego más esperado, lo puse muy arriba porque soy súper fan. Soy súper fan de Layton porque desde la época de DS es como que son unos juegos para mí muy importantes. Y sin duda, sí, ahí buen apunte ese nuevo Layton, sí. Bueno, pues para cerrar el podcast, ¿alguna recomendación, consejo que le darías a alguien que quiera acercarse a los Cozy Games? ¿Alguna sugerencia o reflexión de triple a nuestros futuros Cookie Gamers y Cozy Gamers? Hombre, pues lo primero es fácil, aparte, es fácil y os va a salir gratis. Suscribís al canal de Cozy Evix y ahí aprenderéis un montón. Y no, creo que el consejo, aparte de ese, que lo digo de verdad, de suscribiros a canales que hacen un poco de divulgación de todo esto, como es el caso del canal de Eva y de Tony, Cozy Evix,
Pues eso, que al final hay un abanico inmenso de opciones para jugar, para disfrutar de los videojuegos, que estamos en una época muy, muy dulce en ese sentido, de que, joder, el juego nunca ha sido más accesible que en la época actual y seguro que va increciendo. Así que si hay prejuicios alrededor del videojuego, pues quitároslo, pero desde ya, que es un hobby que se puede disfrutar muchísimo y que para eso están, para disfrutar. Así que nada, suscribiros, importante, al canal de Cosievics. Ahí todo el mundo a suscribirse. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por tu amabilidad, como siempre, tu conocimiento. Me ha encantado, en muchos momentos me has sorprendido y en otros ya sabía lo que ibas a comentar. Esa es la confianza, pero también compartimos pasiones por los mismos juegos. Y bueno, no esperaba otra cosa de esta charla, pero me lo he pasado genial. Espero que te lo hayas pasado tú también. Vamos, lo tenía claro antes de empezar y lo reafirmamos aquí una vez ya que está a punto de acabar. No, un placer como siempre, Eva. Es lo que decimos, aparte de colaborar y tal, pues joder, tenemos amistad, vivimos cerquita, nos vamos viendo de vez en cuando, creo que es lo chulo y nada, para mí es un placer. Siempre que me llaméis a filas, ahí estaremos, ahí estaremos. Sí, quedará pendiente una segunda entrega donde podamos profundizar sobre cualquiera de los temas y debates que hemos abierto hoy, el melón que hemos abierto hoy, si te parece. Te hago la propuesta ahora mismo aquí. Aceptada. Y bueno, para todos los que nos habéis escuchado y es la primera vez que os acercabas a los Cozy Games, bueno, esperamos que os hayáis pasado un buen rato, hayáis sacado unas cuantas conclusiones o información. Aquí no estamos para sentar cátedra, pero sí que nos encantará saber en el cajón de comentarios qué os ha parecido, si conocíais el término y si tenéis alguna recomendación que no hayamos nombrado aquí en el día de hoy, pues que nos encantará también oírlas y estamos a vuestra disposición para los siguientes podcasts. Es más, he decidido que de todos los invitados, Marcos, voy a hacer una lista de recomendaciones. Está guay. Y voy a hacer una playlist que no sé cómo la popularizaré para que se pueda consumir, pero yo me llevo un montón de recomendaciones hechas por ti. Los rankings míos igual no eran muy afín, así que estoy segura que nuestra audiencia, la que sea en podcast de iVoox o aquí en YouTube, se va a llevar una lista de backlog para seguir creciendo. Seguro que sí, seguro que sí. Así que muchísimas gracias por la tarde de hoy y nada, os invito a un próximo episodio y a ti, Marcos, a una siguiente entrega. Eso está hecho, dalo por hecho. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Hasta luego, Cookie Gamer. Chao.